Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y hoy vamos a trabajar viendo colecciones. Vamos a ver la colección Cube o cola. Esta colección también nos va a permitir guardar entonces elementos y también va a permitir cambiar su tamaño. Pero la forma de trabajar de esta colección va a ser diferente a la que vimos anteriormente como en el stack. Es decir, esta colección se va a conocer como tipo FIFO, es decir, First in, First out, que el primero en entrar es el primero en salir. A diferencia del stack, lo que esto nos va a mostrar es que cuando estemos insertando un elemento en esta colección del queue, si por ejemplo estamos ingresando primero el 8, el 7, el 6, esos se van a ir acomodando de la siguiente manera. Digamos, aquí tenemos digamos que una pequeña estructura donde se va a almacenar. Si por ejemplo aquí colocamos el 8, por ejemplo aquí colocamos 7, 6, 5, 4, 3, a diferencia del stack, el primero que ingresó en este caso que era el 8, es el primero el que va a salir. En el stack habíamos visto que cuando nosotros queríamos tomar un elemento e ingresábamos un elemento, este se iba a almacenar en la base y si deseábamos tomar este elemento, primero teníamos que tomar este y este. En el queue va a ser completamente diferente, ya que el primero que ingresamos, que en este caso sería el 8, es el primero que también vamos a poder sacar o poder mirar. Veamos entonces una representación gráfica de cómo funciona esta colección. En este ejemplo tenemos una pequeña estructura. Primero tenemos los números del 1 al 4 y aquí deseamos insertar el 5. Entonces este elemento, como es posterior, se va a insertar en la parte de abajo, ¿sí? Y si nosotros deseamos retirar, lo que va a obtener o a retirar va a ser primero el elemento que ingresamos de primeras, lo cual nos va a dejar con una colección sin el primer elemento que ingresamos. Es decir, lo que nosotros vamos a ir ingresando se va a ir almacenando en la base, ¿sí? A diferencia del stack que era 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En el queue va a ser completamente al revés, la base siempre va a ir creciendo. Entonces, miremos algo importante. Entonces, el proceso por medio del cual nosotros vamos a insertar, ¿sí? En este caso, insertamos el 5. Un elemento nuevo al queue se va a conocer como enqueue. Y no debemos olvidar que esto se hace al final. Y a diferencia entonces, el acto de extraer un elemento del cube se llama decube y siempre se toma el elemento que se encuentra en la parte superior, es decir, que el primero que se haya añadido. ¿Cómo podemos llevar esto a una analogía? Digámoslo, llevémoslo cuando ustedes de pronto han ido al cine, están haciendo una fila para comprar una boleta de cine, vemos que ustedes es el primero que está en la fila y cuando abren la taquilla, usted precisamente va a ser el primero en comprar esa boleta para el cine. Así podemos usar la analogía del cube. Bueno, vamos a ver entonces cómo se va a declarar un cube. Va a ser muy similar a lo que hemos visto anteriormente. La palabra cube, que en este caso estamos llamando es la clase, el nombre que le queremos dar, que en este caso estamos diciéndole fila, palabra reservada new, nuevamente el cube y paréntesis. Es igual a lo que hemos visto con el array list y también con lo que hemos visto con el stack. De esta manera es que se pueden llamar declaraciones de el cube. Bueno, ¿cómo podemos entonces adicionar elementos? Entonces, aunque ya lo expliqué ahora con el enqueue, vamos a verlo de una manera ya con código. Entonces, vamos a ver que necesitamos usar entonces el método enqueue, ¿sí? El cual pertenece a la clase queue. Recordemos que las colecciones no son más que clases y las clases tienen métodos. Esto requiere de un parámetro, ¿sí? Y en el parámetro vamos a colocar el elemento que deseemos añadir. Este método no va a regresar ningún valor. Es decir, si nosotros queremos añadir el elemento 7,
encima de nuestra colección en Q, entonces debemos llamar nuestra colección llamada fila y aquí el método en Q con el valor que nosotros deseemos ingresarle. ¿Cómo vamos a extraerlo? Usando entonces el método enQ. Y este método no necesita de ningún parámetro y va a regresar el elemento correspondiente. Entonces, aquí es importante tener una variable que reciba el elemento o una expresión que haga uso de él. ¿Por qué no necesita parámetros? Porque por defecto este método lo que va a hacer es que va a ir retirando el primer elemento que se haya ingresado. Por eso no necesitamos pasarle ningún parámetro. Entonces en el ejemplo acá estamos viendo que estamos declarando una variable tipo entera llamada valor, la estamos igualando a 0 y esta variable le estamos diciendo que va a ser igual a nuestra colección Q y le estamos pasando el método de Q para que entonces nos saque ese primer elemento que está almacenado. ¿Cómo vamos a observar? Bueno, para observar vamos a usar el método pi. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método? Cuando estábamos viendo el método del de Q, vamos a ver que este lo va a extraer, es decir, lo va a tomar y cuando lo extraiga automáticamente lo va a eliminar de nuestra colección del Q. Es decir, que si acá tenemos dos elementos y le pasamos el de Q, cuando vayamos nuevamente a consultar va a quedar solamente con un elemento. Pero podemos usar este método del pick para observar el elemento sin necesidad de eliminarlo, ¿sí? Y este método tampoco va a necesitar ningún parámetro y nos va a regresar entonces el elemento observado. Al igual que el de Q, debe existir entonces una variable o una expresión que reciba este valor. Entonces vemos que es igual que lo que vimos ahora con el de Q. Una variable de tipo entera llamada valor, ¿sí? Y a esa variable, entonces vamos a llamar nuestra colección QFila y le pasamos entonces el método pick e inmediatamente nos va entonces a mostrar el elemento. Bueno, ¿cómo vamos a saber si el cube tiene determinados elementos? Entonces ya hemos visto el método contains en las otras colecciones. Este método, para poderlo usar, vamos a tener que necesitar pasarle un parámetro, que es el elemento que queremos mirar, ¿sí? Y este método nos va a regresar un valor de tipo booleano. Si el elemento existe adentro del cube, el valor que va a regresar es true. Ya lo vimos con el stack, es completamente igual. Y en el caso de que el elemento no exista en el interior del cube, el valor que va a regresar será false, ¿sí? Y también necesitamos tener una variable o una expresión que reciba el valor del método contains. Entonces, si nos damos de cuenta, la formulación o la estructura de las colecciones son similares, ¿sí? Lo único que va a cambiar en determinadas ocasiones, ¿sí? Son los métodos. Pero, por ejemplo, cuando estamos viendo que necesitamos saber de los determinados elementos, vemos que estamos usando el mismo método que usamos en el stack, que es el contains, ¿sí? Entonces, esto nos va a facilitar mucho recordar cómo manejar las colecciones. Y precisamente, hablando de esto, vamos a ver que para borrar también los contenidos del club, de nuestra colección cube, vamos a usar entonces el método clear y es igual a como lo vimos en el stack. No necesita ningún parámetro y lo único que va a hacer es eliminar o limpiar. Entonces, también siguiendo con con la misma técnica, vamos a ver que para conocer la cantidad de elementos del cube, vamos a usar el método del count y vamos a ver que va a corresponder a un tipo entero. Entonces, es igual que el stack. Declaramos una variable de tipo entera llamada cantidad y acá estamos diciendo que cantidad va a ser igual a la colección QMiFila, ¿sí? Y aquí le estamos pasando entonces el método del count para conocer la cantidad de elementos. Entonces, es muy similar
por no decir igual a las colecciones que vimos anteriormente. Bien, entonces vamos a ir a nuestro Visual Studio y vamos entonces a trabajar ya en código con la colección del Cube. Vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a llamarla entonces colección Cube. Pero entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer la misma aplicación que hicimos con el stack, ¿sí? Es decir, vamos a permitirle al usuario que haga los procesos que están dentro de la colección. Entonces, para no tener que escribir tanto código, vamos a reutilizar el código que usamos en el stack, ¿sí? Entonces, primero que todo, aquí es importante que llamemos nuestro namespace de las colecciones, o si no, no vamos a poder trabajar. Bien, yo por aquí tengo pegado, copiado el código que vimos en el stack. Ustedes pueden pausar el video e ir, perdón, a copiar el código porque es exactamente el mismo. Simplemente vamos a cambiar, son los métodos. Entonces, aquí ya lo estoy copiando, ¿sí? Se dan de cuenta y simplemente vamos a cambiar algunas cosas puntuales. Por ejemplo, aquí no va a ser mi pila, porque vimos que en pila usábamos más con el método stack. Vamos a decir es mi fila, y aquí lógicamente vamos a cambiar esto y vamos a colocar, perdón, QV. Bien, y aquí también. Listo, ahí ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Solamente necesitamos entonces aquí cambiar las opciones. Aquí ya sabemos entonces que es QV. En el segundo es de QV. No, perdón, aquí me faltó una E, aquí también. En el tercero es el mismo. Vamos a ver con el clear, con el contains y por último vamos a ver con el salir. Entonces vemos que es completamente igual, no cambia en nada. Simplemente le estamos cambiando los dos primeros métodos que son los que nos van a permitir añadir y obtener. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer en el primer if? Que es el de QV. Lo único que tenemos que hacer es cambiar acá por mi fila, que en este caso sería ¿cómo se llama? Ah, perdón, está con mayúscula. Mi fila, bien. Y aquí vamos a pasarle entonces el enqueue y listo. Aquí también entonces cambiémosle, es que solamente debemos cambiarle hasta una sola letra. Y aquí solamente el de QE. Bien. ¿Sí? No es más. Espero que no se les esté complicando. Simplemente estamos tomando exactamente lo mismo del stack y solamente estamos cambiando, reemplazando stack por Q. No más. Entonces ya tenemos la opción 1, la opción 2. Vamos con la opción 3, aún más fácil, solamente es cambiar mi pila por mi fila y listo. Y acá entonces lo único que tenemos que hacer también es cambiar entonces mi pila por mi fila. Y vemos que ya el mismo método es el contains. Y por último entonces aquí también vamos a cambiar mi pila por mi fila. Y listo, de esta manera ya tenemos hecho nuestro código. Espero que no hayan tenido ninguna complicación. Simplemente recordemos que estamos cambiando es el stack por el QV. Y aquí quitémosle esto y coloquemos el QV viene posición 0 elementos. Y estamos llamando nuestra colección mi fila. Y listo, eso es todo. ¿Qué podemos añadirle diferente a esto? Bueno, podemos añadir un for each para que pueda recorrer mejor esta colección. Aunque así funciona perfectamente, hagámoslo porque el for each es siempre necesario. Entonces vamos a decir que for each, después de la impresión de esto, y vamos a decirle que para una variable tipo entera n, ¿sí? Y vamos acá a llamar nuestra colección QE en mi fila. Vamos a decir entonces que imprima simplemente unos espacios, ¿sí? ¿Cómo vamos a imprimir esos espacios? Simplemente vamos a decir entonces console writeLine y vamos a decir acá entonces posición 0 y aquí llamemos esa variable n.
y punto y coma. Y abajo de eso vamos a usar otros dos console, write line, ¿sí? Pero aquí lo único que vamos a hacer es poner unos espacios, digámoslo así, ¿sí? Y aquí, o mejor, dejémoslo acá, estos espacios así, y acá dejémoslo vacío. Listo, eso es todo el código. Si se dan de cuenta, no cambió absolutamente nada al stack, simplemente cambiamos stack por QE y llamamos los métodos diferentes, que en este caso serían, en vez del push, colocamos en QE y en vez del pop, colocamos de QE, no más. Del resto es completamente igual. Entonces vamos a darle a iniciar a esta aplicación para ver cómo nos está trabajando. Bueno, entonces empecemos a añadir, escojamos la opción 1. Vamos a ingresar un valor, ingresemos el 6. Entonces nos va a decir, miren, para esto es el for each, nos está haciendo un espacio, nos está diciendo que el QE ya tiene un primer elemento, ¿sí? Y nos lo está mostrando, que es 6, ¿sí? Ahora, volvamos a escoger la opción 1 y vamos a ingresar otro valor, escojamos el 5. Ahora nos está diciendo que tiene dos elementos y nos está imprimiendo esos dos elementos. Aquí vemos el for each en acción, ¿sí? Es decir, que en esa variable n se está almacenando los dos elementos y nos los está mostrando. Y ahora, bien, otra vez escojamos la opción 1, ingresemos otro valor, ya nos los está mostrando acá. Vean cómo es de útil el for each, cómo nos está haciendo una buena interpretación de la aplicación y estéticamente lo está mostrando de una forma agradable. Entonces ya tenemos tres elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la opción 2 y como les mencioné, aquí ya está tomando y lo está eliminando, pero en este caso, como el primer elemento que se añadió fue el 6, ¿sí? A diferencia del stack, ese mismo primer elemento es el que está sacando de la colección del queue, ¿sí? Entonces aquí ya nos está informando que tiene solamente dos elementos. Si usamos la opción 3, pues lógicamente nos va a decir que tiene 0 elementos, pero entonces agreguémosle más elementos. Ingresemos el 5, ingresemos, otra vez escojamos la primera, ingresemos el 6, la primera, ingresemos el 8 y bueno, ya contamos con 3 elementos nuevamente. Ahora vamos con la opción 4 y nos va a pedir entonces que ingresemos el elemento a buscar o el valor. Coloquemos el 6. Entonces aquí lo que nos está imprimiendo es que efectivamente sí es encontrado, es decir, true, ¿sí? Y nos está arrojando nuevamente la impresión. Y ya por último, entonces, démosle salir y nuevamente antes de salir nos está imprimiendo la cantidad de elementos. Entonces vemos cómo está trabajando de forma agradable esta colección del queue. Y como vemos no tiene mayor dificultad ni mayor diferencia con el stack. Podemos hasta usar el mismo ejemplo, el mismo código y acá solamente le añadimos un for each. Entonces ya en la próxima clase, el próximo video vamos a trabajar con la última colección, ¿sí? Que va a ser el hash table. Entonces vamos a terminar con esta colección muy bien porque ya estamos entrando a un nivel intermedio de programación con C#. Nos vemos en el próximo video.